Buenas tardes. Tú ahora eres eurodiputada de Izquierda Unida, pero has estado mucho tiempo en las Cortes Valencianas. Yo no sé cuánto le sorprenderá a la gente en su casa ya estos casos de corrupción allí, pero imagino que tú ya estás acostumbrada o mal acostumbrada a estos temas. Pues sí, y la verdad es que no tenemos que acostumbrarnos nunca a estos temas de corrupción, ¿no? Lo que podemos ver en estos momentos es que ya no se trata de casos aislados, sino que la corrupción se está extendiendo como una mancha por todo el Estado español y concretamente y desgraciadamente en el País Valenciano. Por tanto, no son casos aislados, sino que hay que tener en cuenta que es el propio sistema económico el que está favoreciendo la corrupción, ¿no? Que al final, pues bueno, las privatizaciones de los servicios públicos, las leyes urbanísticas, todo eso es caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Por tanto, habrá que luchar contra cada caso en concreto, habrá que perseguir a cada corrupto en concreto, pero también habrá que trabajar por un cambio de sistema que deje de favorecer la corrupción. Kaiser, no sé si oiremos algún día a Fabra, al presidente de la Generalitat, hablar de la herencia recibida, porque esta sí que ha sido de traca, ¿no? Ahora 21 altos cargos de la etapa de Camps, muchos son activos aún. Sí, realmente, si uno tiene un poquito de paciencia y se lee el auto del juez Francisco Ceres, José Francisco Ceres, es una novela porque, claro, a diferencia de los autos de conclusión de los sumarios del pasado, donde los recursos eran muy limitados, hoy día los recursos probatorios son tan grandes. Correos electrónicos, comunicaciones telefónicas, es la hostia, por así decirlo. Pues entonces te introducen en una novela que es muy apasionante, mucho más interesante que los autos jurídicos pesados de hace 20, 30 años, donde los recursos probatorios pues era la testifical de una intervención telefónica. Hoy es mucho más, se ilustra mucho. Es un auto de una complejidad tremenda que dice, ¿cómo pudo tener este hombre en la cabeza expresar en esos 263 folios facturas, correos electrónicos, cartas? En fin, es tremendo. Ahora, los delitos son muy relevantes y yo creo que lo fundamental es que hay que felicitarse de que por lo menos una parte de la causa Gürtel se está cerrando, que sirva de ejemplo, porque realmente las instrucciones sumariales que se eternizan se convierten en inocuos. Esto es una conclusión muy importante. Rojo, no sé si a ti te parece que esto viene a demostrar que la trama Gürtel tenía sus posaderas bien plantadas en la Comunidad Valenciana. Sí, yo discrepo de una cosa que se ha dicho. Yo creo que ha habido una enorme corrupción en un periodo muy concreto de la historia de España. Es posible que siga habiendo corrupción, pero no se da en este momento. No es un momento en el que, no es un momento en el que florezca la corrupción, por razones obvias. Sí, que son casos de herencia recibida, sí, lo que decíamos. Sí, quiero decir que son casi todos los casos, todos los que han salido, el de los ERES de Andalucía, el que llevaba el dinero en la caja de zapatos a no sé quién, toda la trama Gürtel corresponden a una etapa muy concreta. No se están produciendo en este momento, aunque la sensación en la opinión pública es que estamos sumidos en la corrupción. Yo creo que no es verdad. Hemos estado bastante sumidos en la corrupción y estoy de acuerdo en el que sería muy importante que los jueces acelerasen como poco los procesos, es decir, en todos los casos. En el caso de Andalucía yo creo que ya basta la Gürtel, llevamos 5 años, vamos para el 5º año me parece. Yo creo que los temas se alargan demasiado. Claro, si el caso es muy complejo, Alfonso, si el caso es muy complejo, tampoco lo puedes cerrar deprisa y corriendo, ¿no? Yo creo que no es una excusa. Es una excusa. Es decir, es cierto, a lo mejor les faltan medios a los jueces para investigar, las instrucciones son muy complejas, pero si uno hace paralelismos con otros casos en otros países y en otras latitudes, no sé por qué se pueden sustanciar o poner en marcha en 6 meses y aquí en 6 años. Es decir, es que es una diferencia abismal. A ver, Javier. Yo no estoy de acuerdo en que la corrupción haya acabado. Primero porque no tenemos elementos... Yo no he dicho que haya acabado, yo digo que todos los casos que hemos visto, no hay ninguno que tenga menos de 5 años de antigüedad. Sí, pero no, tú te estás refiriendo a la instrucción o cuando se perpetraron en primer momento algunos de esos delitos. La corrupción continúa, la prueba es que vivimos en la corrupción. Y algunos de los protagonistas de estas corrupciones que estamos señalando... ¿Pero tú crees que los ERES se están produciendo en este momento, que están haciendo ahora ERES corruptos en Sevilla? No, que se están produciendo, Las ayudas de las que hablaba la jueza Laya, que luego lo comentaremos, con más detenimiento, se refieren a los años 2008-2011. Lo que te quiero decir, Alfonso, es que si hoy en día, hoy día, se están sentando todavía personas incursos en casos de corrupción, en algunos en puestos institucionales de responsabilidad, es que la corrupción continúa, porque eso es absolutamente una corrupción, el que sigan desempeñando cargos de responsabilidad. Aquí lo verdaderamente peligroso, decía antes Ernesto, que esto era una novela.
yo diría una novela también y una hagiografía, porque lo que es verdaderamente milagroso es que el pueblo se levante todos los días, sea capaz de ir a trabajar, ganar 800 euros, 700, 600 y no tenga la más mínima convulsión por lo que está pasando. Es decir, ¿cómo puede funcionar un país con esta metástasis de corrupción que hay en cada uno de sus territorios, en Andalucía, Javier, en Cataluña? 5.600.000 parados. La Sí, gente bueno, tiene preocupaciones, vale, sí, aparte pero, tiene preocupaciones muy vitales que tienen sí, que ver Ernesto, con la existencia. Ernesto, pero lo que quiero es resaltar la santidad del pueblo español. Es un pueblo santo y por tanto hay que hacerle una hagiografía, porque se levanta cada día y encima va a trabajar.